Verónica Piñeiro es, entre todos los candidatos a la Intendencia de Montevideo, la única que integra la actual gestión del gobierno departamental, donde es gerenta de gestión ambiental. Sin embargo, se presenta con la propuesta de una reevolución para la capital. Con el apoyo, entre otros, del Partido Comunista y de La Amplia, ese sector que fundó Carolina Cose, esta bióloga de 42 años, que se define como independiente, compite en la interna del Frente Amplio con Mario Vergara y con Salvador Esqueloto. ¿En qué se diferencia de la actual administración? ¿Qué ideas maneja para resolver los dos grandes problemas que preocupan a los montevideanos, o sea, la basura y el transporte? ¿Qué aprendió de sus 3 años como vicepresidenta del Frente Amplio? Algo que pueda ser útil para la gestión si es electa jefa comunal. De eso vamos a conversar con ella. En la entrevista central recibimos a Verónica Piñeiro. Verónica, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Desde 2021, decía yo, se desempeña como gerente de gestión ambiental de la Intendencia de Montevideo. Ya la hemos entrevistado por temas de ese cargo. No viene mal recordar qué es eso, qué rol cumple estrictamente. La gerencia de gestión ambiental tiene a su cargo lo que tiene que ver con el mantenimiento y la gestión de las playas. Tiene dentro de la gerencia está el servicio de evaluación y control de la calidad ambiental, el laboratorio que está en Punta Carretas, que controla la calidad del aire, los efluentes industriales, la calidad del suelo, la calidad de las playas y los cursos de agua. Tiene el sistema de monitoreo de las playas y los cursos de agua, el sistema de monitoreo de calidad del aire. También tiene la unidad de gestión integral de cuerpos de agua y la unidad de mantenimiento de cuerpos de agua, que tiene que ver con quienes hacen la limpieza de los cursos de agua, retiran residuos y también la vegetación, sobre todo de los arroyos, en el arroyo Miguelete, en diferentes cañadas de Montevideo, y también esa unidad de gestión integral de cuerpos de agua tiene que ver con trabajar temas de drenaje a cielo abierto, de alguna manera, ¿no? Cómo es el drenaje y la circulación de agua en los cursos. La red hídrica de Montevideo es una trama hídrica muy densa, que tiene en algunos lugares genera afectaciones en zonas. Algunas de aquellas entrevistas fueron sobre verdad. Casos de inundaciones, en casos de precipitaciones violentas, ¿no? Intensas, sí. Y y ahí, en base a modelación de cómo es la circulación en esos drenajes naturales, ver cuáles pueden ser las intervenciones para mitigar, reducir o eliminar algunas zonas de inundabilidad que están urbanizadas, algunas con urbanizaciones que están instaladas y otras con asentamientos irregulares, también viendo la forma de poder mitigar los efectos de ese drenaje. ¿El cargo se vincula también con la limpieza, con la recolección de residuos? El cargo está dentro del Departamento de Desarrollo Ambiental, y la gestión de las playas y la limpieza de las playas tiene que ver con eso. La limpieza de los cursos de aguas también. La gerencia es parte activa del programa de áreas liberadas que ha retirado de cursos de agua de todo Montevideo desde febrero de 2022 más de 190.000 toneladas de residuos, que ha eliminado basurales próximos a cuencas, a las principales cuencas de Montevideo, y ha generado espacios públicos. Un enfoque de trabajo que ha sido transversal, ¿no? Dentro de la Intendencia, donde el Departamento de Desarrollo Ambiental con sus áreas ha tenido también, junto a Desarrollo Social, la División Salud, Convivencia, una actuación general que permitió cambiar realidades de forma muy profunda. Yo señalaba recién que usted es, entre todos los candidatos en Montevideo, la única que es o fue parte de la actual gestión departamental. Estoy de licencia en la gerencia, pero sí, entiendo. Estoy de licencia. Pero además tiene el apoyo de La Amplia, el sector de Carolina Cose, que fue la intendenta hasta hace muy pocos meses. Entonces, ¿usted representa la continuidad del último gobierno del Frente Amplio acá en la capital? Sí, la continuidad en Montevideo es el Frente Amplio. Yo soy parte del equipo de esta última gestión, y sí, soy parte de la continuidad en el marco del Frente Amplio, y habiendo sido parte de la gestión de Carolina, y estando de licencia ahora, también soy parte del equipo de gestión. Pero la campaña electoral que usted lleva adelante tiene el eslogan Reevoluciona Montevideo. ¿Qué implica? Me gustaría profundizar en ese concepto. Nosotros pensamos en
Montevideo se transformó desde que el Frente Amplio es gobierno departamental, ¿no? Desde los 90 las transformaciones que se han realizado han sido profundas, pero algunas de las políticas han tenido lógicas incrementales, ¿no? Y esto es, el éxito inicial de esas políticas lleva a que los cambios y las mejoras en esas políticas hayan sido siempre incrementales. Y en algunas áreas que nosotros identificamos claramente y que también son parte de las preocupaciones de la gente, esa lógica incremental ya no responde a la realidad actual del problema, ¿no? Y eso podemos ver claramente en la gestión de los residuos, en la limpieza y en la movilidad, ¿no? Y por eso proponemos esto de revolucionar Montevideo ante la realidad actual y cómo ha evolucionado las soluciones que se han propuesto, las acciones que se han propuesto, cómo podemos buscar ese revolucionar que implica cómo hacemos transformaciones profundas en estas dos áreas y al mismo tiempo cómo buscamos el compromiso de la gente, de los vecinos y las vecinas. Esto de revolucionar implica también en que los vecinos y vecinas transformen la forma en que se mueven en Montevideo, hablando de la movilidad, y la forma en que gestionan sus residuos, ¿no? Cómo son las pautas de consumo y la generación de residuos, cómo se clasifica y cómo se hace la disposición final, teniendo claro quién tiene la responsabilidad de la recolección de residuos, que es el gobierno departamental. Pero a ver, entonces, ¿qué? ¿Hay que cambiar la lógica? ¿Hay que introducir paradigmas diferentes? ¿Cómo es eso? Esto es, hay temas y hay áreas en las que entendemos que hay que hacer transformaciones profundas. Y eso es, por ejemplo, en el tema de la gestión de los residuos, el sistema de contenedores uniforme para toda el área urbana, que se instaló en 2004 y se desarrolló en 2004, actualmente ya no es capaz de responder a la realidad, a los cambios que se dieron sociales, cambios económicos que tienen que ver con mayores pautas de consumo, a cambios ambientales. Bueno, este sistema tiene que tener una transformación profunda, transformación que tiene que ver con cosas que ya también se han venido planteando, ¿no? La transformación del sistema de recolección que se planteaba con el proyecto del BID, el programa de saneamiento y saneamiento ambiental, tenía que ver con eso. El sistema de contenedores uniforme para todo el departamento no responde a la realidad actual de la ciudad y del departamento, no logra tener la limpieza. Y tiene presiones que no permiten que esa recolección, ese tipo de recolección con contenedores en la vía pública, donde los residuos están en el espacio público durante un tiempo, por cambios en las pautas de consumo, el aumento en la generación de residuos es notorio y eso va aumentando año a año, y también las presiones de la situación social. Hay personas que tienen como estrategia de supervivencia encontrar algo de alimento o encontrar alimentos o cosas de valor en los residuos, y eso requiere tener obviamente políticas sociales que aborden la situación de las personas en situación de calle, que tienen esa estrategia de supervivencia, y también buscar formas de que los residuos estén menos tiempos en la vía pública. Enseguida vamos a profundizar en eso. ¿Es efectivamente que han cambiado las condiciones en la ciudad, o es que en el propio manejo del sistema de contenedores ha habido ineficiencia? Siempre las ineficiencias y las posibilidades de mejora existen, ¿no? Y el sistema se ha mejorado, se han generado cambios en la frecuencia de recolección, se han dispuesto contenedores que tienen otras características que pueden haber respondido o no a la situación. Lo que es claro que la gestión anterior puso en el centro la necesidad de una transformación en el sistema de recolección, que respondía a eso, a que la ciudad no está a lo limpia que yo querría. Se lo pregunto a partir de datos, por ejemplo, que aparecen hoy en una nota en búsqueda. La Intendencia de Montevideo recoge por día menos de la mitad de los contenedores y no cumple con su planificación. ¿Vio esos números? ¿Los conoce? Porque son números que están en el observatorio abiertos, ¿no? Y también están en el observatorio y son parte de lo que se utiliza para la planificación de la gestión de la recolección. No todos los contenedores se levantan todos los días, ¿no? Eso es lo que es claro, y hay una planificación que establece algunas frecuencias de recolección que son diferentes según la densidad de cada barrio, ¿no? Y la generación que se hace. Pero de nuevo, creo que más allá de... Por ejemplo, veía estos datos, ¿no? El lunes 21, por ejemplo, la Intendencia estableció una meta ambiciosa. Planificó levantar 6.138 contenedores y logró vaciar 5.199. Alcanzó así casi un 85% de cumplimiento.
Estas cifras, sin embargo, resultan engañosas según el equipo del candidato a intendente Martín Lema del Partido Nacional. Allí se señala: diariamente la Intendencia se propone recoger menos de la mitad de los casi 12.000 contenedores que tiene en funcionamiento, y según los reportes diarios publicados en los propios datos abiertos de la comuna, en la gran mayoría de las jornadas la Intendencia no logra vaciar el total de la cantidad que había planificado. Que tu meta sea recolectar generalmente cerca de la mitad de los contenedores en el día y que ni siquiera cumplas con el 70% de ese 50% es vergonzoso, opinó Agustina Maschwitz, que es asesora del equipo de Martín Lema cuando analizaba los números. Acá hay un problema, ¿no hay un problema de gestión también? Más allá de la cantidad planificada, y siempre eso se puede mejorar, ¿no? Y siempre la gestión tiende a la mejora. Se ha generado mucha información, toda esta información que está disponible se hizo a través de lograr incorporar tecnología al sistema de recolección, lograr revisar los circuitos y trabajar en los circuitos, y a veces hay situaciones puntuales que no permiten recoger algunos de los contenedores o algunos circuitos de contenedores. Y lo primero es, la planificación se hace en base a que no se recoge el total de contenedores que existen en Montevideo todos los días. Las densidades de población en los diferentes barrios hablan de eso, de qué cantidad de residuos terminan en los contenedores. Por ejemplo, hay zonas de Montevideo que tienen, por su alta densidad, recolección cada 24 horas, recolección diaria, y eso implica que todos los días esos contenedores sean vaciados, y en algunos lugares la frecuencia de recolección es menor, por eso también los circuitos y la planificación de la cantidad, esa meta que se establece de la cantidad de contenedores que tienen que ser vaciados, es diferente. Y muchas veces por algunas situaciones concretas no se recogen todos los que están planificados, o existen algunas situaciones en torno a que circuitos no se completan por diferentes situaciones. Está bien, pero da la impresión de que había un problema en el manejo de los contenedores, más allá de que sean o no los adecuados para la situación actual de Montevideo. No, ¿no? Y lo normal es que se cumpla con lo planificado. Puede haber un día que, como te digo yo, por situaciones concretas no se cumpla con lo planificado, que puede tener que ver con que no se logró completar algún circuito, pero no es lo que pasa habitualmente, ¿no? Y bueno, poner y disponibilizar los datos tiene ese riesgo, ¿no? La transparencia tiene ese riesgo de que sea evaluado de esa manera. Cuando hay información y hay datos, también hay que lograr ver cómo eso evoluciona, ¿no? Y lo que se planifica generalmente se cumple, y si no se cumple también es una herramienta clave conocer qué es lo que no se cumplió para poder atenderlo y subsanarlo, y eso habla de la incorporación de tecnología, la posibilidad de incorporar información y el manejo de esa información para la planificación, algo que esta gestión logró incorporar de una manera muy buena, y que también los funcionarios y funcionarias lo tienen muy arraigado y les es importante para planificar su trabajo. Yo estuve revisando las propuestas que usted presenta en esta materia, que forman parte de un documento más amplio, ¿no? Que tiene que ver con ambiente, que incluye otros factores, que incluye otras medidas, incluye otras acciones, por ejemplo, referidas a los parques y los espacios públicos. Entonces, a ver, vamos a entrar de a poco a su iniciativa en esta materia. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué este diseño que ahora vamos a ir viendo? Sí, el diseño en las propuestas de gestión ambiental lo hicimos y lo generamos junto a los equipos para esta cuestión de una visión más amplia, ¿no? En las campañas electorales está el riesgo de concentrarnos en algún punto y de forma muy superficial, y obviamente la gestión de los residuos es algo que tiene un peso importante en la campaña y que ha estado discutido, pero nos parecía que podíamos integrar, y que nos parecía importante integrar la visión en una gestión ambiental más amplia para hablar de la realidad ambiental que queremos en Montevideo, ¿no? Y la gestión de los espacios públicos y la gestión de los grandes parques nos parecía importante para hablar también de los espacios verdes de Montevideo, de los desafíos que tiene Montevideo en cuanto a la mantenimiento y gestión de la infraestructura pública que tiene en los espacios públicos. Por eso proponemos ese sistema de gestión de parques. Solo algunos parques de Montevideo tienen una gestión puntual y unificada. Proponemos que
todos los grandes parques y los espacios públicos puedan tener una gestión, puedan tener responsables por cada parque, generar en conjunto con los vecinos iniciativas culturales y deportivas, generar una agenda unificada, porque los espacios públicos son espacios de convivencia que en Montevideo se utilizan mucho. Necesitan tener una infraestructura que permita que ese disfrute se dé al máximo y poder llenarlos de vida, y también eso tiene la visión ambiental de poder ser espacios verdes que cumplen una función en la ciudad, en lo que tiene que ver con la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad urbana, y también mitigar islas de calor, generar cambios en la calidad del aire, bueno, todas las potencialidades que tienen los espacios públicos y espacios verdes en el departamento. Esa es una parte, pero hay más. Me gustaría entender un poco el conjunto, ¿no? Está también la renaturalización. Y renaturalización, hablamos de algunas iniciativas que se hicieron en esta gestión, sobre todo en torno a cursos de agua, ¿no? Cuando hablamos de los cursos de agua y de los parques lineales que existen en Montevideo, ¿no? El Parque Lineal del Miguelete, lo que pasa en el Parque Lineal de Tompkinson, las características de esos parques asociados a los cursos de agua tienen que ver con un formato que no es parecido a lo que es un sistema de bosque ribereño o de un sistema natural asociado a un curso de agua. Proponemos esa renaturalización intentando plantear la introducción de especies nativas en los bordes de los cursos de agua, con plantación de especies nativas arbóreas y arbustivas, de las características que tienen esos ecosistemas, y también especies nativas de gramíneas, pastos, que lo que generen también sean corredores biológicos, ¿no? En Montevideo hay muchos espacios públicos que tienen la posibilidad de estar conectados y que se generen esos corredores biológicos para darle más salud ambiental a la ciudad, y al mismo tiempo la posibilidad que polinizadores, aves y otras especies urbanas puedan tener su refugio allí. Y esa renaturalización también la queremos enfocar desde el punto de vista de Montevideo. Muchas veces en algunos lugares y en algunos barrios ha crecido de espalda el curso de agua, ¿no? Y ha tenido un relacionamiento con el curso de agua, el curso de agua se desborda y me genera un problema en mi casa, el curso de agua trae residuos que vienen de otros lados o se depositan residuos allí. Bueno, ¿cómo recomponemos ese relacionamiento con esa trama hídrica que tiene Montevideo, que es tan importante? La renaturalización es una de las estrategias que planteamos y que se junta también con la posibilidad de trabajar junto a los vecinos y vecinas en amigarse con el curso de agua, poder generar acciones que permitan detectar el riesgo que implica tener un curso de agua próximo al barrio, próximo a una vivienda, y trabajar en riesgo comunitario también con los vecinos y vecinas, como hemos hecho en el Arroyo Manga, trabajando con los vecinos y las vecinas a partir de un ensanche que se realizó allí, también para corregir algunos problemas de inundabilidad concretos que existían, y proponemos también extender eso, ¿no? Ampliar algunos cursos de agua para reducir las inundaciones en algunas zonas, con algunas inversiones en infraestructura y con la renaturalización de esos espacios y esos cursos de agua que perdieron sus características naturales. Vamos a llegar enseguida al tema de la recolección de residuos, pero sigo avanzando en este documento que después habla justamente de saneamiento y drenaje urbano, proponiendo, dicen ustedes, innovación y trabajando por la mitigación de inundaciones. Este tema que cada tanto aparece, ¿no? Y que es una queja por lo menos de habitantes de algunas zonas de Montevideo o personas que trabajan en algunas zonas de Montevideo cuando se producen esos fenómenos climáticos intensos, particularmente agresivos, cuando llueve de manera descontrolada en poco tiempo. ¿De qué manera ustedes piensan seguir encarándolo? Ya ustedes han explicado, se han desarrollado acciones, lo que pasa es que no son suficientes. ¿Qué otras vendrían ahora y dónde estaría la innovación? Bueno, nosotros en las propuestas colocamos algunas acciones que tienen que ver con el saneamiento y con el avance de la red de saneamiento Montevideo, y también con el drenaje, ¿no? Y en la sección de trabajo con el drenaje hay una sección que tiene que ver con mejorar el drenaje
en algunas zonas de Montevideo, en zonas urbanas de Montevideo, en zonas consolidadas de Montevideo, que tienen problemas hace bastante tiempo de inundaciones ante tormentas que superan la capacidad instalada de ese drenaje, ¿no? Y ahí estamos planteando un conjunto de propuestas que son medidas que tienen que ver con generar infraestructura específica para ese drenaje en cuatro zonas de Montevideo: Galicia y La Paz, una zona baja que requiere una intervención en esa zona de Montevideo, la zona de Arroyo Seco, el barrio de la cuenca de Arroyo Seco, que también requiere algunas inversiones, la cuenca del arroyo Malvin, intervenciones que tienen que ver con obras que mejorarían el drenaje y mitigarían los efectos de la inundación, ¿no? ¿Qué tipo de inundaciones? Obras que tienen que ver con colectores que permitan capturar el agua y mejorar, o sea, aumentar la capacidad instalada de capturar el agua y poder hacer el drenaje, ¿no? Lo que tiene que ver en Galicia y La Paz tiene que ver con un colector en la zona de Río Branco y con obras concretas allí. Son obras que, un conjunto de obras que se podrían realizar en 8 años, que implican una inversión de $82 millones y que obviamente requieren de un programa específico y un préstamo específico para poder llevarlo adelante, ¿no? ¿Dónde está la innovación concretamente? Y la innovación se plantea en algunas posibilidades de poder integrar túneles que capturen el agua de lluvia y que permitan, como lo hacen los tanques de amortiguación, capturar el agua de lluvia en túneles. No en todos los lugares se pueden generar tanques de amortiguación y ahí están analizadas algunas zonas en las que se podrían generar estos túneles, que lo que hacen es reducir la cantidad de alivios que se hacen a la costa, ¿no? Cuando el sistema de drenaje se ve superado por la cantidad de lluvia que cae, por la intensidad muchas veces de tormentas que hemos visto, el sistema de drenaje en Montevideo tiene alivios en algunos cursos de agua y en la costa. Generar esta tecnología, esta innovación que permite la generación de túneles, que Montevideo ya tiene un túnel instalado, pero es hecho a mano de una manera, es antiguo, que lo que permite es capturar el agua como un tanque de amortiguación, pero en un túnel, y después ir liberándola más lento hacia el drenaje, permitiendo que el drenaje vaya y tenga la conducción correcta y no tenga que tener alivios, ¿no? Y eso implica incorporar tecnología, incorporar innovación en el diseño y buscar bien las zonas en las que se puede incorporar. Hay algunos estudios, unos análisis de prefactibilidad de esta incorporación de innovación en los sistemas de drenaje. ¿Cuánto tiempo demorarían estas obras? O sea, ¿cuándo habría una solución completa ya para estas zonas críticas de Montevideo, estas 4 que usted mencionó: La Paz, Arroyo Seco, Malvin, Buceo? Esas están planteadas en un plan de 8 años, ¿no? Que implicaría 8 meses para la generación de los proyectos y después progresivamente ir generando esos proyectos. Esto no se resolvería en un periodo de gobierno. No. Estamos planteando cosas que tienen que ver con Montevideo de largo plazo, ¿no? Montevideo tiene una historia, sobre todo en la planificación estratégica de su saneamiento y su drenaje. Y creo que eso habla de cómo el Frente Amplio, a partir de la planificación y de plantearse objetivos concretos y planificados a largo plazo, logra una política sostenida, ¿no? Y creo que esa política de saneamiento y drenaje tiene que ser ejemplo también para otras acciones en torno a otras áreas. Enseguida retomamos la entrevista con Verónica Piñeiro, candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, con quien estamos viendo en este momento una parte de su propuesta, la que llama Estrategia Ambiental para Revolucionar Montevideo. En ella está contenida el factor delicado, sensible, demandado de la recolección de residuos. A ese punto vamos concretamente. Estamos con Verónica Piñeiro, candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, que es licenciada en Ciencias Biológicas, graduada en 2010 en la Universidad de la República, magíster en Ciencias Agrarias, graduada en 2021 en la Universidad de la República también. En lo profesional, fue asistente de investigación en el Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía entre 2008 y 2016, asesora técnica de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República entre 2016 y 2020 y consultora en Ciencias Biológicas en OCE en el periodo 2020
2021. Últimamente la hemos conocido por su cargo en la propia Intendencia como gerenta de gestión ambiental. Verónica, estábamos revisando uno de los capítulos con propuestas, el que se titula Estrategia Ambiental para Revolucionar Montevideo. Vimos sus primeras partes y ahora llegamos al punto 3. El 3 concretamente, que se titula a su vez Limpieza y Gestión de Residuos. Ahí empieza diciendo el texto: Montevideo necesita un plan de saneamiento ambiental urbano que integre objetivos de corto, mediano y largo plazo en la gestión de residuos. Usted señalaba hace unos minutos, por ejemplo, que el sistema de contenedores ya está agotado. Entonces, a ver, ¿por dónde va el nuevo planteo? Bueno, el nuevo planteo va por el lado de cómo este sistema uniforme para toda el área urbana no se adapta a la realidad actual y no se adapta a algunos barrios particularmente o a algunos formatos de barrio. Lo que plantea la propuesta es ir hacia la diferenciación. Y esa diferenciación implica buscar sistemas de recolección y instalar sistemas de recolección de residuos que se adapten a la realidad de cada uno de los barrios, siempre en diálogo con los vecinos y las vecinas. Nosotros, a través del programa Áreas Liberadas, en muchos barrios de Montevideo y en zonas de Montevideo que hemos actuado con áreas liberadas, llegamos en algunos casos a cambiar el sistema de recolección que había en esos barrios, ¿no? El contenedor cerca de un curso de agua no sostenía la cantidad de residuos que había o no sostenía la forma en que se generaban los residuos en ese barrio y se pasó a recolección manual, por ejemplo. Y eso es un motocarro que recorre el barrio en determinados horarios y las personas sacan la basura, como se hacía antes que existiera el sistema de contenedores, y también eso se ha llevado adelante en algunos otros complejos habitacionales, como en el INVE 16 en Malvin Norte. Es eso, es ir hacia sistemas de recolección que se adapten a la realidad de cada barrio, ¿no? Algo que contenía también el programa y la propuesta de saneamiento ambiental que se planteó al BID en esta gestión y que no fue acompañada por el Partido Nacional en la Junta Departamental, que incluye eso, ir hacia la diferenciación, y esto es llevar sistemas de recolección intradomiciliaria, una de las estrategias, y esto es contenedores para cada uno de los hogares para poder depositar allí los materiales reciclables, y por otro lado los residuos mezclados, la basura que se genera y que no tiene posibilidades de valorización. Y eso es en los barrios que tengan casas con esas características, los barrios jardín, como se dice, ¿no? Lesica, ya se lleva adelante en Santiago Vázquez, en el barrio Nuevo Llamas, se puede extender a otras partes de Paso de la Arena y de los bulevares. Bueno, ir hacia ese sistema de recolección intradomiciliaria. ¿Por qué en esas zonas y no en otras? Porque las características de las casas permiten tener esos contenedores intradomiciliarios y que estén, ¿no? Que tengan un lugar para poder ese contenedor estar custodiado de alguna manera, o que sea responsabilidad también de estar sea el vecino y la vecina responsable de esos dos contenedores. Después, en otro de los sistemas a incorporar es el comunitario intrapredial, ¿no? Y este tiene que ver con grandes complejos habitacionales o edificios de más de 20 unidades o cooperativas de vivienda o barrios cooperativos donde los contenedores estén también dentro del predio. Esto no implica un contenedor para cada una de las casas o los hogares o los apartamentos, sino contenedores que permitan también tener los residuos mezclados en una vía y los materiales valorizables en otra, con dos circuitos de recolección diferentes, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Muchas veces se dicen, yo separo en mi casa, pero después va todo al mismo camión. Sí, ese es el temor, esa es la bronca de mucha gente, ¿no? Y hay circuitos específicos de recolección. Ya la política de bolsones, ¿no? Y la acción de incorporar bolsones en las casas, en los edificios, ha potenciado mucho la capacidad de recuperación de materiales. Pero bueno, siguiendo con el sistema de recolección, esas serían dos modalidades a incorporar en los barrios que es posible. Hay un mapa que está colocado en las propuestas, y después en las zonas con alta densidad y que no permitan tener estos contenedores intradomiciliarios, pero sí seguramente en los edificios, o tiene que tener en los edificios la incorporación intrapredial, van a convivir sistemas, ¿no? Porque también tienen que mantenerse en algunas zonas de Montevideo, por sus características, contenedores en la vía pública, y ahí lo que estamos proponiendo es buscar la instalación de contenedores que respondan a la situación y
que la frecuencia de recolección no supere las 48 horas, ¿no? O sea, 24 horas en los lugares de mayor densidad donde se generan más residuos y avanzar. Esta instalación de recolección intradomiciliaria, intrapredial, va a permitir retirar en zonas de Montevideo que no existan contenedores en la vía pública, ¿no? Como ya pasa en Santiago Vázquez o en el barrio Bayúa, no hay contenedores en la vía pública. Eso permite redirigir y potenciar algunos circuitos con la capacidad instalada. Obviamente esta propuesta que nosotros estamos planteando llevar adelante en 2 años requiere una inversión en infraestructura inicial que lo permita hacer en ese tiempo, ¿no? ¿En esos lugares quedarían funcionando los contenedores actuales, los convencionales? Son los convencionales, se puede avanzar también en contenedores que estén soterrados en diferentes tecnologías, ¿no? Que se pueden ir incorporando. Están las tecnologías de los contenedores que se permiten abrir con alguna forma de tecnología, pero más allá de la definición tecnológica fina o el tipo de contenedor, la estrategia es esa, ¿no? Llevar los sistemas de recolección que se adapten mejor a cada barrio, a cada realidad. ¿Por qué el compostaje avanza tan lento en Montevideo? Porque hay que brindar las herramientas para poder hacerlo. Se lo pregunto porque usted recién, cuando hablaba de separar en origen, separar en el domicilio, hacía una clasificación muy gruesa, ¿no? Gruesa. Los materiales, cartón, plástico, papel, latas, limpio, seco y compactado para poder tener más lugar. Y del otro lado, los residuos mezclados. Esos residuos mezclados todavía tienen una fracción a recuperar. A eso iba. Y también no está todos incorporado. Los residuos mezclados tienen por qué ir a la disposición final, ¿no? Exacto. Una parte se puede aprovechar. Montevideo tiene mucho margen para crecer en eso, en la recuperación de materiales reciclables y en la recuperación también de material orgánico, material que es compostable, ¿no? Y ahí hay algunas iniciativas que ya se llevan adelante de compostaje comunitario, y eso también tiene que ver, ¿no? Con grandes complejos habitacionales o algunos espacios públicos que tienen ese compostaje. En Villa Dolores hay una compostera comunitaria en la que los vecinos llevan allí el material orgánico y se composta, y también hay un programa de composteras domiciliarias que hay que potenciar y amplificar, ¿no? Eso requiere también poder tener campañas de educación y comunicación con los vecinos que les permitan saber cómo se utiliza, saber cómo se maneja. No es simplemente tirar todos los residuos orgánicos y eso funciona, sino que tiene un mantenimiento. Hay que brindar muchas más herramientas, de la misma forma que hay que brindar más herramientas para esa clasificación y separación de material reciclable. Por eso también proponemos la extensión o la ampliación de cantidad de puntos de recepción de materiales reciclables, ¿no? Están las grandes superficies que reciben, ¿no? Tienen los contenedores para envases, pero también queremos ir hacia centros educativos, clubes sociales y otras organizaciones que estén insertas en los barrios que puedan recibir esos materiales y así aumentar la recuperación. La Ley de Gestión Integral de Residuos plantea para 2030-2032 la meta de que Uruguay recupere el 50% de los materiales reciclables que se ponen en el mercado. Montevideo ahí tiene un rol muy importante y entonces tiene que avanzar mucho en esa meta de recuperación de materiales y hay espacio para Pero da la impresión de que en cuanto al compostaje se va a ir lento, o se va a seguir yendo lento en Montevideo, ¿no? No, hay que invertir y poder generar esas herramientas. También está puesto dentro de la propuesta un espacio de revalorización que tiene que ver con eso, con la generación de más ecocentros instalados, más ecocentros de los que hay 2 hoy en Montevideo, en Buceo y en el Prado, ir hacia 8 ecocentros. Eso también es un espacio donde los vecinos pueden llevar los materiales para revalorizar y también los materiales compostables. Y dentro de esa estrategia de revalorización también está el aumentar las herramientas para el compostaje y reducir el volumen de residuos que va Felipe Cardoso. Y hablando de revalorización, en el final del ciclo, en la última etapa, ¿cuándo se va a ir a un sistema que permita utilizar también lo último? Lo que hoy va a parar a lo que podríamos llamar relleno sanitario, ¿no? Felipe Cardoso, ustedes han destacado, ya no funciona como vertedero, sino como un relleno sanitario, lo cual implica el cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con aspectos ambientales. Pero una parte de lo que va al relleno sanitario podría, por ejemplo, generar energía, generar otros productos. ¿Por qué no se da ese paso en Montevideo? Nada menos. Y eso requiere inversión y requiere una posibilidad más de valorización. Nosotros incorporamos en la propuesta
el relleno sanitario genera biogás, ¿no? Hoy genera biogás, ese biogás es captado a través de una red que existe incorporada, por eso tiene mucha incorporación de tecnología el sitio de disposición final de Felipe Cardoso, y eso actualmente se quema para mitigar las emisiones que ese biogás hace a la atmósfera, ¿no? Y eso podría, incorporando tecnología, ser ir hacia gas para diferentes usos como fuente energética, puede ser como combustible, puede ser como incorporado a la red de gas natural a través de una transformación. Y creemos que eso tiene que avanzar hacia eso, ¿no? Podemos darle más valor a eso, a esa disposición final y generar más productos. Podría ser una circularidad en cuanto a la economía de los residuos, y eso implica pensar de forma planificada, buscar de qué manera se puede incorporar esa tecnología, por ejemplo, para que los camiones de recolección sean a gas, ¿no? Y eso existen iniciativas que nos han contado y que se están por plantear, y eso hablaría de un sistema de recolección que permite tener esa circularidad. Y también tenemos que pensar, y lo planteamos ahí, convertir a Felipe Cardoso también en un parque ambiental. Varias de las celdas que ya están completas podrían arriba incorporar, por ejemplo, una zona de forestación, también para capturar carbono de la atmósfera, en base también a los compromisos que Montevideo tiene asumidos en el marco de su plan de acción climática y compromisos en Glasgow que se asumieron en esta gestión, de reducir de capturar carbono, y eso implica aumentar la cantidad de árboles que hay en Montevideo, que ya es una ciudad bastante arbolada, pero incorporar, por ejemplo, algunas forestaciones en el sitio de disposición final y también llevarlo como un espacio público que se pueda recorrer. Es una idea interesante. Plazo, esos son plazos más largos. Se habla de pensar Montevideo a largo plazo, incorporar esas posibles acciones. No sería en un periodo de este gobierno. En un periodo de gobierno. Pregunta para una respuesta telegráfica, así tenemos tiempo para el capítulo movilidad después. Durante esta administración se tomó en agosto de 2021 una decisión muy polémica: retirar las papeleras que había en diferentes zonas de Montevideo. ¿Usted qué piensa hacer si es intendenta? Bueno, algunos de los lugares donde se retiraron las papeleras eran papeleras que formaban parte del mobiliario urbano de una plaza que no tenía más que una papelera, ¿no? Y ese retiro implicó una mejora en la limpieza de ese lugar. Se retiraron también porque no eran usadas con la finalidad que tiene una papelera, ¿no? Aparecían bolsas de residuos domiciliarios en las papeleras. Bueno, hay que ver las medidas, analizarlas, hacer el seguimiento, y si hay que incorporar papeleras en algunos lugares, se incorpora. De hecho, no se retiraron todas las papeleras, porque a veces está como esa visión, ¿no? La Rambla de Montevideo tiene papeleras, las playas de Montevideo tienen papeleras, el Paseo de los Pescadores tiene papeleras. Hay que generar un buen uso y obviamente tener un sistema de gestión que permita mantenerlas. Un sistema de gestión que existe, ¿no? Y que se hace, que en los parques públicos se hace. ¿Sabe por qué remarco esto? Porque está la discusión papelera sí, papelera no. Pero si la papelera está, falta después cumplir con otro requisito: que la papelera se vacíe con frecuencia. Tenga un buen uso. Que no pase todo un día rellenándose y termine siendo incluso perjudicial hasta para la imagen del lugar, ¿no? Que la papelera sea para papelitos y residuos de pequeña escala y que no termine teniendo cajas de cartón, sillas de playa que he visto y otras cosas, y que tenga la frecuencia de vaciado que tiene. En las plazas existe, y en los parques, en el Parque Rodó hay una frecuencia de vaciado. Hay lugares con mayor uso y mayor densidad que tienen. Y también hay que pero hay lugares donde la Intendencia no ha estado cumpliendo con esa parte del mantenimiento del vaciado de las papeleras. Y es importante incorporar eso también al mantenimiento sistemático de los espacios públicos, como planteamos también en la primera parte de la propuesta. Y también otras estrategias, ¿no? En la Ciudad Vieja se retiraron también las papeleras. Y eso fue un planteo que para algunos comerciantes de la zona, sobre todo de las peatonales, generaba un problema. Se trabajó en conjunto con los comerciantes de Ciudad Vieja, y cada comercio tiene 2 contenedores que custodia y están al lado de su comercio, que las personas pueden tirar ahí. Son 2 contenedores, uno para los materiales que son reciclables y otro para los residuos mezclados. Hay que buscar diferentes estrategias. Montevideo tiene una escala
que nos permite pensar eso, ¿no? Pensar en soluciones adaptadas a cada barrio. Tenemos a los municipios, a la descentralización, que también la articulación ahí nos puede dar mucho potencial para avanzar en eso. Por eso también la importancia de pensar en ese tercer nivel de gobierno y de sumarlo también de una forma clara y decidida a la articulación y a la gestión departamental. Enseguida completamos la entrevista con Verónica Piñeiro. ¿Por dónde vienen las propuestas de Verónica Piñeiro, que es la única candidata mujer del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo y que en su campaña se maneja con ese eslogan, reevolución? Hay temas que son obligados en este debate, que forman parte de las inquietudes de los habitantes de la capital y a las que los candidatos procuran responder con lo que están presentando hoy rumbo al 11 de mayo. Por eso voy a otro gran documento que tiene su campaña, ese que se titula Propuestas para revolucionar la movilidad en Montevideo. Acá ya no habla de reevolucionar, acá habla de revolucionar. Y agrega 18 medidas para cambiar el transporte público, la movilidad activa, la caminabilidad y las veredas en el departamento. De nuevo, me interesa consultarle por este enfoque amplio que propone, ¿no? Porque no se refiere solo a los ómnibus, ¿no? No se refiere solo a los ómnibus. No se refiere solo a movilidad tal cual la estamos discutiendo habitualmente. A ver, ¿cuál es la idea? A ver, la idea, y en esto de nuevo de revolucionar o revolucionar la movilidad en Montevideo, necesita también, ¿no? Es un área que necesita transformaciones profundas, transformaciones decididas, que sean sistémicas, ¿no? Y por eso también ese abordaje, no solo en lo que tiene que ver con el transporte público, sino pensar en la caminabilidad, pensar en la movilidad activa, pensar en el enfoque metropolitano que necesariamente tiene que tener la movilidad. Acá implícita una autocrítica, ¿no? Ha faltado esto. Ahora hay que hacer el clic. A ver, siempre el Frente Amplio ha tenido, ¿no?, esa capacidad de mirada crítica y que permite también hacer en base a lo que se ha avanzado y a lo que se ha hecho. Y en algunas cosas hay que tener transformaciones porque la realidad se mueve todo el tiempo, ¿no? Y la realidad cambia y la forma de moverse en Montevideo cambió y capaz que el sistema de transporte llevó a que las personas eligieran un sistema de transporte individual. Bueno, tenemos que volver o lograr que más personas elijan el transporte público y para eso necesitamos darle la prioridad al transporte público en las avenidas y en algunas vías de Montevideo. Y también, como venimos diciendo, en torno a todas las propuestas, ¿no? Nosotros queremos un Montevideo inclusivo que garantice derechos y el derecho a la movilidad es central para los vecinos y vecinas de Montevideo para acceder a todo, ¿no? Para acceder a la salud, a la educación, a las posibilidades de hacer deporte, a la cultura. Y ahí planteamos esto. No podemos tener el objetivo de mover la misma cantidad o más cantidad de autos, ómnibus y todo lo que se mueve en Montevideo, porque las calles tienen un límite de tamaño, ¿no? Y eso no se puede seguir ampliando. Por eso entendemos que el transporte público y la movilidad activa son los que generan menos congestión. Y esto no quiere decir que no se utilice el auto. Movilidad activa. Movilidad activa implica la bicicleta u otros medios individuales eléctricos asistidos que permiten moverse por Montevideo. Para eso también hay que generar más infraestructura que permita hacer esos viajes de forma segura. Entonces el foco es transporte público, el foco es la movilidad activa, el foco es la caminabilidad. Muchos de los viajes que se hacen en Montevideo son caminando y eso cambia según las franjas etarias y también muchos de los viajes que hacen las mujeres y los adultos mayores son caminando y también muchos los hacen los niños. Hay que generar infraestructura segura para que esos viajes se hagan de forma segura. Empecemos por ahí, quizás por lo que no está en la cabeza inmediatamente cuando se habla de esta cuestión. Las veredas. Ustedes lo incluyen, sí, pero es una asignatura muy vieja, una asignatura pendiente muy vieja de la Intendencia de Montevideo
el mantenimiento de las veredas, con toda esa discusión de a quién le corresponde la obra, el trabajo, la inversión, si al dueño de la casa que está enfrente a la vereda, a los dueños de apartamentos en el edificio, o es cuestión de la intendencia. La norma dice que son los frentistas. Sí, que son, la discusión es, la norma dice una cosa, después la discusión es si efectivamente pasa o no, ¿no? No pasa. Y no pasa. Y la intendencia ha lanzado 500 planes de regularización de veredas que después han terminado mal. Diferentes estrategias. Pero la intendencia además tiene sus deudas en aquellos espacios donde la vereda es propia. Y también los edificios públicos de otras instituciones que no son la intendencia también tienen debes y desafíos en eso. ¿Cuántos parques tienen las veredas que los circundan en mal estado? Y ahí no están los frentistas ni los propietarios de casas involucrados, ¿no? Y ahí el mantenimiento de la infraestructura pública es algo que en lo que hay que también poner mucho énfasis. ¿Cómo? Y ahí, en cuanto a las veredas, lo que estamos planteando, y lo plantea el programa del Frente Amplio, es que la Intendencia se haga cargo de la reparación y mantenimiento de las veredas, y obviamente de la construcción de las veredas en los lugares que no hay, ¿no? Son muchas las avenidas y barrios de Montevideo que no tienen veredas para que la gente circule en esto de las personas que caminan, que son muchos los vecinos y vecinas que caminan, que no tienen una infraestructura segura para hacerlo. Nosotros estamos planteando que generar avenidas completas, ¿no? Lo dice ahí en la propuesta. Esto tiene que ver con las avenidas tengan una identidad, ¿no? Cuando se recorre una avenida se pueda saber qué se está recorriendo, que tiene características en sus veredas, en la forma de su arbolado, en los árboles típicos que pueda tener, en las características de su luminaria. Y cuando hablamos de veredas, hay avenidas que requieren reparaciones y que requieren completar sus veredas, y estamos planteando que en un periodo, en 5 años, se pueda completar las avenidas, reparar las que no tienen y completar, haciéndose cargo la Intendencia de Montevideo, como lo plantea el programa del Frente Amplio. Eso llevaría a una inversión de $77 millones. Y si nos referimos a las calles internas, ahí ya el proceso o el plazo de trabajo es más largo, se requerirían 7 años y medio y también una inversión de $88 millones. Pero la pondría la Intendencia esa inversión. ¿Qué pasaría con la responsabilidad teórica hay en que la transformarla, ley de los frentistas? Hay que transformar la normativa. Se va a hacer cargo la Intendencia, punto. Lo plantea el programa del Frente Amplio y queremos hacernos cargo de eso. Demandas presupuestales, claramente. Y lo que planteamos tiene que tener el reflejo en su presupuesto. O sea, ¿se va a liberar a los propietarios de casas y edificios de esa responsabilidad? Efectivamente, esa discusión hace que tengamos la realidad actual y que eso no funciona y no responde, más allá de también muchas veces la responsabilidad de edificios públicos y edificios y lugares de la Intendencia y espacios públicos que requieren también esa transformación. Sigamos. Y es importante pensar en esa infraestructura para que la gente camine de forma segura. En cuanto al transporte público, ahí ¿cuál es la propuesta? Bueno, ahí planteamos algunas propuestas que tienen que ver con propuestas en el corto plazo, que entendemos generarían cambios sustantivos en la mejora de las velocidades del transporte público, en la mejora de frecuencias, en la mejora de algunos recorridos que estamos planteando. Tienen que ver, por ejemplo, con controlar las vías solo bus y marcar y controlar de forma decidida las vías solo bus. Eso tuvo una prueba piloto en esta gestión con 60 ómnibus con cámaras que permiten efectivamente controlar el cumplimiento de esa vía solo bus para que cumpla con su objetivo de permitirle la circulación de los ómnibus que sea prioritaria en las vías. Proponemos que eso se amplíe a todos los ómnibus y ampliar la senda solo bus. También ampliar algunos horarios de no estacionar ni detenerse en algunas vías, también para mejorar la fluidez del transporte público, porque si decimos que queremos que más personas se tomen el ómnibus, necesitamos mejorar los tiempos de viaje. Y esos tiempos de viaje también estamos proponiendo con medidas en el corto plazo de generar algunos ómnibus rápidos en tramos de líneas que tienen recorridos redundantes, ¿no? Ómnibus rápidos. Ómnibus rápidos. Ómnibus con menos paradas. Ómnibus con menos paradas. Reducir la cantidad de paradas en algunas líneas que tienen recorridos redundantes, en que la gente, si quiere hacer y llegar hasta un punto, pueda tomarse una línea, pero si tiene que hacer el recorrido más largo, lo puede hacer con ese ómnibus semidirecto o con menos paradas. Esas paradas van a estar definidas en torno a la importancia de centros educativos, centros de salud o algunos lugares
centralidades en algunos barrios de Montevideo. Ahí estamos planteando reducir paradas en algunas líneas del G, el 505 y el 60 y alguna línea más para generar tramos en los que se puedan recorrer de forma más rápida. También en el mediano plazo estamos planteando la generación de 2 líneas perimetrales que permitan conectar centralidades, conectar el cerro con Portones sin tener que pasar por otras centralidades, ¿no? Del cerro a Portones sin tener que pasar por Malvin y Buceo antes implica tiempos de viaje muy largos. Esto implica algunas inversiones que tienen que ver con paradas intermedias y obviamente 2 nuevas líneas que conecten esas centralidades con intercambiadores, que aprovechen los intercambiadores existentes, pero que lo que hagan es reducir los tiempos de viaje de nuevo, con el objetivo de que las personas elijan dejar su transporte individual y utilizar el transporte público, y obviamente va a redituar también en los trabajadores que tienen que recorrer a veces distancias muy grandes y el tiempo de vida es el tiempo de vida. Para ir completando este tema, usted señaló, estas son medidas que podrían tener efectos a corto plazo, ¿no? Pero hay que tomar otro tipo de medidas de fondo. Medidas de fondo y medidas que tienen que ver con también lo metropolitano, ¿no? Y ahí planteamos la posibilidad de sumar al sistema de transporte metropolitano al tren de pasajeros, utilizando infraestructura existente. Esto obviamente requiere la generación de una gobernanza de ese tipo de transporte. Con el transporte de pasajeros hay vía, ¿no? Y hay infraestructura instalada que permite conectar la terminal de la Torre de Antel con Sayago, Colón y la ciudad de Canelones. Bueno, ¿de qué manera podemos en conjunto... ¿Se refiere al ferrocarril central? Utilizar la infraestructura nueva del ferrocarril existente central. Y poder, ahí hay que incorporar y hay que hacer inversiones para incorporar el tren que pueda hacer ese transporte de pasajeros, y eso también mejora los tiempos de viaje, va en el camino y en el sentido de la multimodalidad, y Montevideo también lo requiere, sí. Y obviamente el planteo y el compromiso asumido por Yamandu Orsi, también reafirmado por la ministra Lucía Echeverri en su asunción de una transformación también revolucionaria de la movilidad metropolitana, requiere eso, ¿no? Requiere pensar otras modalidades y obviamente requiere de la participación de Montevideo junto a Canelones y San José y al Ministerio de Transporte para pensar en soluciones más a largo plazo y en soluciones que tienen que ver con infraestructura e inversión de infraestructura. Ahí usted no da una fórmula concreta. Creo que tiene que ser parte ahí Montevideo de esa discusión, y Montevideo es la que concentra la mayor cantidad de personas y de viajes, tiene que ser parte de esa discusión junto a las 2 intendencias metropolitanas y al Ministerio de Transporte. Seremos parte de esa discusión. Y arriba de la mesa está ese proyecto, esa propuesta de instalar el tren tram, ¿no? Ese tren tranvía que uniría la Plaza Independencia con el Pinar, una iniciativa privada que está siguiendo un trámite, en principio dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo la ven ustedes en ese cuadro? Ahí lo que nosotros entendemos y planteamos es que la infraestructura y la inversión en infraestructura tiene efectos distributivos, ¿no? Y ahí hay que pensar muy bien hacia dónde se dirige esa inversión en infraestructura. Y más allá de las iniciativas que existan, bueno, en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con las 2 intendencias departamentales del área metropolitana, hay que definir, y creo que hacia dónde va la infraestructura pública tiene que tener una definición clara desde el Estado, desde los gobiernos departamentales y el gobierno central, hacia dónde se dirige, porque eso también es distributivo, es mejorar la movilidad y la inversión en infraestructura también es parte del esfuerzo que hacemos todos. Quizás, hay que trabajar en las soluciones y pensar esas soluciones, y las propuestas de iniciativas privadas están. Nosotros planteamos medidas concretas en el corto plazo y discutir también la movilidad metropolitana. Nosotros planteamos ahí también la generación de un plan estratégico de movilidad. El plan que tiene de movilidad Montevideo es de 2008, requiere una actualización, y ahí queremos incorporar obviamente el foco metropolitano, pero también la movilidad activa y la caminabilidad dentro de lo que tiene que ver la movilidad en Montevideo, para ver esa mirada global y cómo hacemos y logramos que los vecinos puedan moverse en Montevideo para acceder a todo. Para terminar, Verónica, en todas las encuestas de intención de voto para la Intendencia de Montevideo que se han divulgado hasta ahora, el Frente Amplio lidera. Ahora, dentro del Frente Amplio está cómodo arriba
Mario Vergara, con 25 a 30, 32% de intención de voto. Usted está segunda, pero muy lejos, con 8, 9% de intención de voto. ¿Qué lectura ha hecho usted, qué lectura han hecho en su comando a propósito de este escenario? ¿Cuál sería una buena votación para Verónica Piñeiro? Bueno, nosotros estamos haciendo campaña para ganar la interna y para ganar las elecciones, y lo más importante acá es que gane el Frente Amplio y siga gobernando Montevideo, ¿no? Hay una importancia sustantiva que marcó el Frente Amplio y que se lo puso como objetivo en este último tramo de la campaña electoral, de que más gobiernos departamentales y más gobiernos municipales sean frente amplistas, porque eso le va a dar al gobierno nacional una potencia transformadora mucho más grande, ¿no? Ayer se plantearon en una conferencia algunas de las prioridades que el gobierno nacional del Frente Amplio tiene y que se ha marcado el rumbo a partir de los compromisos asumidos, y entendemos que es fundamental que más municipios sean frente amplistas, que más gobiernos departamentales sean frente amplistas, para que la potencia transformadora del gobierno nacional sea mayor y que esas políticas lleguen a la gente. Yo se lo preguntaba porque las encuestas dan cómodamente primero a Mario Vergara dentro del Frente Amplio, segunda a usted, pero lejos, ¿no? Y bueno, y por último a Salvador Esqueloto. Lo que usted acaba de contestar recién, ¿qué significa? Que lo importante es competir, lo importante es que haya diversidad de oferta dentro de la coalición que hoy es oficialismo en Montevideo. Lo importante es generar de esa manera mayor atracción, mayor interés. Yo creo que hay un objetivo principal y para mí los objetivos colectivos siempre están sobre los objetivos individuales, y es que el Frente Amplio siga gobernando Montevideo. Y en cuanto a las candidaturas, yo soy partidaria de las candidaturas únicas, ¿no? Al Frente Amplio, y acá hablando como Frente Amplista, el Frente Amplio y su estructura tiene mucho más poder organizativo y poder de generar efecto electoral cuando las candidaturas son únicas. Las definiciones son las que alcanza y logra tomar, y los acuerdos que se logran generar, ¿no? Tener una candidatura única implica generar acuerdos muy fuertes y muy grandes. Estamos en una contienda interna electoral en la que yo estoy militando y nuestros equipos están militando para ganar y para gobernar Montevideo y para pensar Montevideo a largo plazo, ¿no? Yo llego acá porque algunos compañeros y compañeras me propusieron ser parte de esto, de poder liderar un proceso de gobierno departamental de Montevideo de largo plazo. No llego habiendo sido candidata a algo o para ser candidata a otra cosa después, ¿no? Creo que Montevideo es muy importante para el Frente Amplio y requiere una mirada de largo plazo. Todas las cosas que yo te comentaba y vos me decías, bueno, pero eso en un periodo no se culmina, pero las definiciones y las decisiones que se van tomando van hacia ese camino, ¿no? Mariano Arana decía cuando reinauguró el Teatro Solís, nosotros hacemos cosas para que otros después vengan y cambien el rumbo o construyan sobre eso que hicimos. Y creo que esa es la visión del Frente Amplio para Montevideo. Todo lo que se hace construye hacia adelante. Volvemos a conversar en cualquier momento. Seguro que sí. Muchas gracias.